Doña Luisa doña Luisa Ortega, por supuesto, nos podría contar al oído cómo participó Caracas en el atentado en mi contra, porque la bomba Lapa vino de Venezuela. Obvio. Eso no tiene duda. ¿Quiénes fueron los que decidieron matarme, que estaban en Venezuela? ¿Quiénes fueron los que ordenaron traer esa bomba Lapa a Colombia e institucionalizar ese sistema terrorista que no existía sino en Irán y en la ETA de España? Doña Luisa debe saberlo, ¿no, William? Adelante. Pues tiene que saberlo porque cuando usted estaba en su lecho de dolor, ya que 15 días, Eduardo Mackenzie escribió una nota memorable para la historia, el 27 de mayo de 2012. ¿Cómo dice la nota de Mar Córdoba? Dice en su encabezado: como no lograron matar al exministro con una bomba Lapa, quieren liquidarlo ahora con una injuria. Como no han logrado sacar al expresidente del juego político colombiano y continental, ahora quieren abatirlo con un ridículo infundio. El nuevo invento es tan risible que sus efectos se devolverán contra Caracas. Mayo 27 de 2012, Eduardo Mackenzie, así empieza esa columna. Entonces, un pisco ahí, un tipo Pérez Pirela, quien sin sonrojarse dijo en un medio chavista que el atentado contra el ministro de Justicia y periodista colombiano Fernando Londoño Hoyos había sido planificado por el expresidente Uribe y por el mismo Fernando Londoño. Esto no ha sido desmentido, ni lo desmintió Juanpa, ni lo desmintió el sátrapa. ¿Por qué desmintieron entonces Coca Naranjo al general Martínez cuando dijo que habían sido las FARC? A ella sí lo desmintieron. ¿Por qué no desmintieron esto? Que dice este loquito del Pérez Pirela. ¿Por qué? Porque el general Naranjo y el señor Santos estaban empeñados en que ese atentado hubiera sido cometido por la extrema derecha, hasta llegar pues al infundio grotesco, sí, de que fue obra del presidente Uribe u obra mía. ¿Qué tal? Yo calculé muy bien que la camioneta quedara destruida y que matara a mis compañeros de viaje y que a mí solamente me hiriera convenientemente. Son tan imbéciles que lo dicen y lo dicen tranquilamente para ocultar la verdad. ¿Por qué no? Esa bomba vino desde Venezuela. ¿Sí? Desde Venezuela. ¿Quién ordenó traerla? Eso nunca lo investigó nadie. Ahora que están hablando de la Comisión de la Verdad, a ver, pues, con el padre de Ru a la cabeza, dígame si el cura de Ru va a averiguar una palabra en ese sentido. Dígame si estos bandidos de las FARC van a contar cuál de ellos o si fueron todos ellos los que decidieron asesinarme. Porque les estorbábamos desde aquí, William. Pues, la hora de la verdad le estorba a mucha gente porque la verdad siempre ha sido estorbada. ¿Por qué nos mantuvieron oculto el tema del camión bomba que tenían preparado ahí, cerca de la 39? Es que ya llegaban dos camiones bombas, uno para Super y otro para RCN. ¿Cómo era el cuento? ¿Y por qué lo tenían? ¿Y por qué prohibieron hablar de eso con usted? Y los capturó la policía y Naranjo prohibió que hablaran del tema. Se lo prohibió era el comandante de la policía o de Bogotá o el subdirector de la policía en Colombia. ¿Quién era? ¿Recuerda usted el nombre del general de Manzanares Caldas? Sí, Martínez. ¿Qué dijo? Martínez. Capture esos camiones, hay que contárselo al doctor Londoño para que tome las previsiones que quiera tomar. Pero esta vez se escaparon de dos camiones cargados con dinamita y el general Naranjo recibió la noticia y el general Naranjo, que es cómplice de todos esos bandidos, prohibió que del tema se volviera a hablar. Y un camión venía para Radio Super y otro camión venía para RCN. Y nunca más dijeron una palabra. Y enseguida de Radio Super queda un colegio de niños. El Champañán. Ay, Dios mío, ¿pero esto qué es? Hasta allá hemos llegado, doctor Londoño, pero sigamos porque aquí estamos vivos. Bueno, ¿qué pasó con la reforma política? La reforma política y electoral, por fin, casi que despega, William, pero mire, la cosa está muy grave en el Congreso.
En la Comisión Primera de la Cámara ayer solamente se logró discutir 2 artículos de 24 que tiene esa reforma. Y de los 2 artículos, uno de ellos fue negado por los congresistas y otro fue aprobado. La reforma debió haber pasado ayer según el cronograma del gobierno, ya debería estar en la plenaria de la Cámara y no discutiéndose hasta ahora en la comisión. La cosa está tan grave que el ministro Rivera inclusive ya ha planteado Riverita. Sí, Riverita, ya ha planteado, Guillermo Rivera, ha planteado ya que de 24 artículos se pase a 12 artículos, a ver si así logra impulsar esa reforma. Oiga, ¿y eso qué es, de mar, eso qué es? ¿Hambre de mermelada? Por eso no funcionan. Miren esto. Sino... Sí, mire, está en el Congreso de la República están muy inconformes, porque como el presidente había anunciado la crisis ministerial y la crisis iba a servir para poder utilizar a cada partido y decirle, vea, le presento, señores Partido Conservador, su nuevo ministro de Agricultura será fulano de tal. Ministros del partido de la U van a tener tantos ministros. Eso no pasó y eso tiene muy molestos a algunos sectores de los partidos. Es una especie de huelga, entonces. Sí, el gobierno el gobierno les prometió. De brazos caídos. El gobierno les había prometido en círculo cerrado que habría ministerios para cada partido y como no los hubo, entonces ahí está la rebelión. Pero en Senado las cosas no son distintas, William. Ayer ocurrió una cosa muy curiosa. Ayer se discutía un proyecto de ley en el Congreso de la República que pretende crear una cosa que se llama Innovación Agropecuaria, Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, un proyecto de ley que hace parte del Fast Track que implementa los acuerdos con las FARC. Pues les cuento que la plenaria arrancó a las 3 de la tarde, pero eso es un decir, porque realmente faltaba un cuarto para las 4 de la tarde y a duras penas había 47 senadores en la plenaria. La cosa muy grave. Pero algunos se quejan, como Velasco, Luis Fernando Velasco, se quejan de que los ministros tampoco pasan por el Congreso. Es precisamente no aparece. Precisamente eso, Monse. Ayer, y es que además ayer se discutía este tema agropecuario y faltaba un cuarto para las 4 de la tarde y no se había podido votar el primer impedimento. El primer impedimento que se votó fue uno del doctor Álvaro Uribe Vélez, que se marginaba de la participación en ese proyecto, y entonces faltaban 3 minutos de la media hora que entrega el presidente del Congreso, el doctor Cepeda, para que se defina el impedimento del doctor Uribe. A los 3 minutos lograron a duras penas 53 votos para poder finiquitar la cosa. Seguía el próximo impedimento. Entonces ya un congresista dijo, no, un momentico, pero es que aquí no podemos seguir esperando media hora para votar un impedimento. Imagínense si hay 102 impedimentos, ¿cuándo vamos a terminar? Entonces, entonces veamos qué hacemos. Y trataron de recomponer la cosa. Pero eso lo pasaron para el partido cuando juegue Colombia con Brasil. Un momento. Pero antes de eso, William. Entonces el doctor Cepeda, el presidente del Senado, dijo, bueno, como esto está de este tamaño, hagamos una cosa. Veamos a ver si aplazamos este proyecto y lo trabajamos el próximo martes más bien, porque no hay ambiente. Que ojalá coincida con el partido Colombia. Resulta que aplazaron el proyecto y en un momento salió un hombre del partido de la U y dijo, un senador, dijo, no, un momentico, pero es que el acto legislativo no permite que el fast track se posponga, tiene que votarse hoy mismo, hoy tiene que haber una solución, no puede haber otros proyectos por encima del fast track. Entonces se armó pues toda una discusión y entonces decidieron volver otra vez al proyecto, pero resulta que no había senadores. Entonces, ¿qué pasó? Levantaron la sesión y los avisos parroquiales del momento que quedaron dispuestos para la próxima sesión son los siguientes, entre otros, que el día que juegue la Selección Colombia con Brasil, que es el próximo 4 de septiembre, 4 o 5, sí. 4 de septiembre, sí. A ver, miremos aquí el calendario rápidamente. 5 de septiembre. El próximo 5 de septiembre no va a haber plenaria, entonces la plenaria queda para el día lunes, porque hay fútbol el martes, entonces que probablemente no vaya mucha gente, dijo. El otro día llega el Papa. Y el otro día miércoles va a haber plenaria. ¿Pero cómo? ¿Con el Papa aquí? Pero el jueves van a recibir el Papa, el jueves 7 de septiembre, van a recibir al Papa en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. Bueno. En un acto político, como dijo el general Oscar Naranjo. ¿Quieren oírlo? Claro. ¡Ay, María! Oigámoslo. Tiene una doble condición, Juan Roberto. Él viene como jefe del Estado Vaticano y viene como líder apostólico de la Iglesia. Y lo que está programado el día 7 es que aquí se ha recibido como jefe de Estado por nuestro presidente Juan Manuel Santos. Con honores. Con un acto muy especial, con un acto donde el señor presidente está convocando a todo el Estado
y a unos invitados que realmente son muy representativos de Colombia. A un acto político. El Papa viene a hacer política. Eso es lo que dice el general Óscar Naranjo. Bueno. Viene a hacer política y va a ser recibido como un jefe de Estado, y los jefes de Estado viajan a hacer política. No viajan a hablar de deportes, ni de arte, ni de música. Vienen en plan político. De manera pues que los obispos que están diciendo que el Papa viene a hacer misión apostólica, que se entiendan con Óscar Naranjo, que es el que le está organizando un acto político en la Plaza de Armas. Bueno, tan distinto a lo que ocurrió cuando llegó su santidad Pablo VI, que la misma semana salió un comunicado en 1978, en agosto del 78, diciendo su santidad viene a hablar de los temas que le competen como el representante de Dios en la tierra. Pero hablemos a eso vino. Claro. Y Juan Pablo II, ¿a qué vino? Sí. A eso vino. A hablar de la caridad cristiana, a hablar de la trascendencia del alma humana, de la dignidad de la persona humana, de la vigencia del mensaje de Jesús. A eso vino. No hacerle blindaje a un proceso de paz, ni hablar de unos bandidos. Esos papas no vinieron aquí a hacer política, ni como jefes de Estado. Vinieron como los sucesores de Pedro, sobre el cual se edifica la Iglesia de Jesús. Claro. Parece que el Papa Francisco viene en otra tónica, lo dijo el general Naranjo, ¿no? Así es. Lo oyeron ustedes. Bueno. Viene como jefe de Estado, y como jefe de Estado le vamos a hacer una reunión aquí en la Plaza de Armas. Viene de político, que no quede ninguna duda. El gobierno le respondió al fiscal. Sí, pues ustedes vieron esta mañana Montserrat daba la noticia de la lista, que esto es una tragicomedia lo que está pasando en este país, de los bienes de las FARC, que incluyen escobas, trapeadores, y bueno, resulta que esta mañana Guillermo Rivera, el ministro del Interior, le responde al fiscal general de la Nación, que ha salido a decir que esto pues es una burla para todos los colombianos, y le dice que no se preocupe, que ya se está preparando un nuevo decreto, el gobierno está preparando un nuevo decreto que tendrá como principal objetivo corroborar la existencia de los activos que tiene las FARC, y que este decreto pues tendrá dos cosas principales. Lo primero es una comisión intersectorial de verificación de la existencia de los bienes. Y lo segundo, sí, con lo que ya seguramente sí se va a arreglar todo este problema, y vamos a quitarle todo a las FARC, es que se haga más comisiones, más comisiones. Es que se haga una comisión de las FARC para que efectivamente entreguen los bienes. Buenísimo. Esa es la solución. No, ya después de bueno. ¿Cómo es el país de las comisiones? Pero con eso ya quedamos tranquilos, de manera que las FARC mienten, ocultan sus bienes, no dicen una sola palabra de los miles de millones de dólares que tienen en el exterior y que tienen en Suiza. ¿Ah? Y ahora los nombran en una comisión. La solución es que ellos mismos hagan una comisión y entreguen los bienes. ¿Cómo era el cuento de que las FARC no tienen platica? Pero esta mañana dijimos otra cosa aquí porque... Pues vea, William... El viceministro de Hacienda dice otra. William, doctor Fernando Montserrat Vanessa, las FARC no tiene plata para poder llevar a cabo su Congreso de Constitución de Partido el 27 de agosto aquí en Bogotá. ¿No tienen platica? No tienen plata. Resulta que la cosa está tan grave que, según dicen los cercanos a las FARC, el secretariado no había hecho el cálculo exacto. ¿El secuestrariado? De esos 1.000 delegados que pidieron que vinieran a su convención aquí en Bogotá, y de esos 200 invitados internacionales. Dicen que no hay plata para el alquiler del centro de convenciones, no hay plata para el hotel, no hay plata para el transporte, y ojo, que tampoco hay plata para pagarle a los cantantes y la tarima que van a instalar en un gran concierto que van a ofrecer de inauguración del partido. Pobrecito, doctor. No, eso es con música, y todo eso va a ser por cuenta de los colombianos. No se preocupe que ahora el nuevo comisionado para la paz, el doctor Rivera, les gira los cheques para que traigan a la gente, para que paguen los hoteles, para que paguen la tarima, para que le paguen a los músicos, para que paguen el transporte, para que paguen todo eso. Corre por cuenta de los colombianos, a los que nos robaron, nos amenazaron, nos pusieron bombas, nos maltrataron durante 50 años, y entonces ahora les pagamos, no con el perdón, que además es jurídicamente imposible por los acuerdos que tiene celebrados Colombia en materia de delitos de lesa humanidad, sino que les encimamos plata. Bienvenido sea. Bueno, ahora tenemos la embajadora plenipotenciaria.
pero entonces, dejamos... embajadora plenipotenciaria en París. ¿Plenipotenciaria o alterna? ¿Cómo dijo esta mañana? Miren el problema en el que anda metida la Cancillería. A principios de año trataron de nombrar como embajadora plenipotenciaria a la señora Ana Piedad Jaramillo en Francia. Resulta que el Consejo de Estado decidió tumbar ese nombramiento por una razón obvia y lógica en este caso, debido a que la Cancillería tenía, para haberla nombrado, que debe haber tenido en cuenta el respeto por 8 funcionarios que estaban en carrera diplomática y eran los que tenían que llegar a ese cargo. Como no pudieron nombrarla como embajadora plenipotenciaria, se inventaron una figura que ahora se llama embajadora alterna en Francia. ¿Alterna? Sí, embajadora alterna. Es que tiene mucho trabajo el señor que haga. El señor Federico Rengifo. No sé. Lo que sí le puedo decir es que ellos están, el señor Federico, que no creo que necesite una persona que lo ayude en su trabajo, se está ganando cerca de 14 millones de pesos, según veo aquí el decreto. ¿Cuánto? Pero no hay dinero. De mar, por Dios, averigüe bien. Esos son euros, Esa es la menuda, no, está muy mal informado. 14.000 o 20.000 euros por lo menos. Oiga, pero hay dinero a raudales para este tipo de nombramientos muy cuestionables, pero no hay para deporte, no hay para ciencia. No para nada. Ven que ahora mismo se están quejando y con mucha razón. ¿Dónde está el dinero para la ciencia en el país? Sí, bueno, queridos amigos, pero hay un tema gravísimo, que es que en Colombia se acumulan los temas y van pasando desapercibidos y los vamos tirando al olvido porque cada día hay una urgencia mayor o por lo menos más espectacular. Para nosotros uno de los temas centrales del país es que estamos perdiendo el mar Caribe, nada menos que eso. Y el gobierno había dicho expresamente que no seguiría en el proceso en la Corte Internacional de Justicia. ¿Tenemos esas palabras? Sí, señor, están listas. Pasémoslas a la... He decidido que Colombia no seguirá compareciendo. Colombia no seguirá compareciendo en este asunto ante la Corte Internacional de Justicia. He tomado esta determinación. Juan Manuel Santos. ¿Qué piensa el primer experto que hay en Colombia en asuntos internacionales? Rafael Nieto Navia. Doctor Nieto Navia, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, ¿cómo está usted? Pues yo muy preocupado con esas palabras de Santos y me pregunto si mantiene esa determinación o si ya